Para ser independientes, para poder trabajar, para tener los mismos derechos y obligaciones que los hombres, para elegir vivir sola, en pareja o casada, para acceder al divorcio, al pasaporte, al carné de conducir, a abrir una cuenta en el banco o viajar sin la autorización ni del padre ni del marido, para abortar cuando no queda otra. Por fin, todas las mujeres mayores de edad pueden votar. Las abuelas, las nietas, las madres, las solteras, las viudas, las monjas acuden a votar a pesar de las largas colas. Viajar es cambiar, es mudar la piel. Es así, con la certeza de que en el caos no hay error, como empezamos este viaje. Un viaje por la evolución del trabajo de las mujeres durante el siglo XX, cuyo vehículo es el punto de vista que el ojo mecánico, tan subjetivo, deja plasmado en una fotografía o en un celuloide. Empezamos con la única certeza de que el convidado de piedra pegado a la piel es el vértigo. El 13 de marzo de 1900 se aprueba la ley de Francisco Silvela, Condiciones de trabajo de las mujeres y los niños. El Estado distingue dos apartados, uno, hombres, y otro, mujeres y niños. La biología ha condicionado el hecho de que la mujer, al ser reproductora, pues la obligue en cierto modo a quedarse en casa para poder cuidar a la prole y poder alimentarla y poder sustentar la vida, en cierto modo. La foto muestra que las leyes promulgadas en 1900, donde los niños menores de 10 años quedan excluidos de trabajos peligrosos, no se cumplían. La interpretación de trabajo peligroso es imprecisa. Tampoco sabemos si el más pequeño tendría 10 años. Aunque parezca evidente. La siguiente parada del viaje en el tiempo nos lleva a Benadux, Almería, a la faena de la naranja. Son criaturas de familias temporeras. Llegaban desde Jaén y Granada. Los capazos para recoger las naranjas tienen una capacidad de 20 kilos. Sabemos incluso que los compradores son valencianos, a Bruna. Pero ¿cuándo iban a la escuela? Los menores de 10 años de ambos sexos no serán admitidos en ninguna clase de trabajo. Los oficios son de la humanidad, no se puede hablar de oficios típicamente femeninos, sino que los oficios tradicionalmente han sido asignados a lo femenino, o bien las mujeres han desarrollado más o se han visto más inclinadas o tienen más tendencia a desarrollar esos oficios. Por ejemplo, pues está el ámbito educativo. Muchas de las personas que desarrollan, que son el profesorado, muchas de las personas profesoras son mujeres. Está en el ámbito de la sanidad también. Y todo lo que tenga que ver con el espectro de los cuidados, las mujeres tienden más a desarrollar estos oficios. O sea, también como las auxiliares de ayuda a domicilio que cuidan a mayores. Y también dentro de los servicios sociales, la mayoría de las que trabajamos ahí somos mujeres. Entonces todo lo que tenga que ver con los cuidados sí que tienen más tendencia a desarrollarlo las mujeres. Me parece curiosísima porque no es una fotografía de estudio, está realizada dentro de una casa, dentro de una vivienda. Por lo tanto, dentro de esa vivienda, el fotógrafo, que no sé si es profesional, si ha sido contratado, es proceso para que haga esa fotografía. Se trata de la intimidad de una casa en la que desde un punto de vista etnográfico nos está diciendo muchísimo del entorno. No digo que desde el punto de vista artístico sea una gran fotografía, que pudiera serlo,
por composición y demás creo que adolece, a mi parecer, de algunos errores, pero no obstante sí que nos da muchísima información de una época y de lo que la mujer en ese momento, o el papel de la mujer en ese momento. Tiene a un niño a su lado, un niño que porta un papelito, un niño que probablemente esté siendo cuidado por la misma persona que en ese momento además aparece frente a una máquina de coser marca Alfa, que todos hemos visto en nuestra abuela, porque es que en ese momento la sociedad no es como ahora, una sociedad de consumo donde tú necesitas algo, vas y te lo compras, ropa me refiero. En aquel momento el remendar, el incluso hacer desde cero era típico y común y además era una tarea que asumía la mujer, es decir que estamos viendo cómo la mujer ama de casa cría a su hijo en esa fotografía, la lectura que se puede extraer de esta fotografía, que no deja de ser una escena familiar íntima, un recuerdo que se quiere tener, pero que está narrando muchas cosas. Está narrando lo que es la mujer, su papel, cuidadora de un niño y al mismo tiempo dedicada a labores o tareas domésticas, que me parece interesantísimo. Alba es la que me gusta, Alba es la que prefiero. Coser tus propios diseños, remendar, bordar, era fundamental en una época donde las tiendas de ropa no estaban aún democratizadas en España. En los años 50, los talleres de costura se montaban en las propias casas de las maestras modistas. Pepita Leal era una de esas maestras que ofrecían a sus alumnas un universo de posible glamour y un sustento fehaciente para la economía doméstica. La primera persona que documentó y que habló de la división sexual del trabajo fue Emily Durkheim en 1933. Entonces ella decía que había trabajos que estaban plenamente identificados con las personas masculinas y trabajo identificado con la persona femenina. Entonces, esto quiere decir que en la antigüedad pues los hombres se dedicaban más a la caza y las mujeres más a la cocina. Esto es, a grosso modo, la división sexual del trabajo. Cada sexo tiene asignado una serie de tareas o cuidados o incluso de aspectos o de roles sociales, pero eso realmente va variando de una cultura a otra, porque lo que en una cultura, por ejemplo, pertenece al sexo, un sexo femenino, en otra cultura esa misma tarea o esa misma costumbre social pertenece justamente al otro sexo, al masculino. O sea que eso va a ir variando mucho según las culturas y va variando también a lo largo de la época. En el siglo XVI, los que se vestían con mucha más, digamos, con mucho más adornos, con mucha más maquillaje, con mucho más cuidado, eran los hombres. El color azul era propio de las mujeres, porque el manto de la Virgen era azul, y el rojo era propio, rojo-rosa, era propio de los hombres porque simbolizaba mucho más la lucha, la sangre, la guerra. Entonces, quiero decir que todo esto, a lo largo de la historia, va cambiando. Son símbolos que se cargan de significado y van cambiando. Y lo que hacemos es, en cada época, como no solemos tener perspectiva histórica, pues en cada época tú naces en una época y te dicen esto es así y tú pues así lo asimilas y de esa manera pues lo vas desempeñando en tu vida. Ahora sí que ya no hay ese argumento de que la mujer tiene que ser madre, esposa, trabajadora. Ya eso afortunadamente se ha quedado atrás en el tiempo. Antes era mucho más difícil redimirse de esos roles de género impuestos. Ahora la mujer está mucho más libre para elegirlo y ya no está tan mal visto ni tan mal aceptado por la sociedad. Listen, we ought to be in a wood choppers union. Chop wood for breakfast, chop wood, wash his clothes, chop wood, heat the iron, chop wood, scrub floors, chop wood, cook his dinner. And do you know what he will say when he comes home? What have you been doing all day? Reading funny papers? La uva fue, hasta la entrada en el mercado común, parte fundamental del Producto Interior Bruto en esa esquina de la península ibérica que es Almería. Tal fue la importancia que en 1911
se formuló el reglamento de la Sociedad Obrera La Libertad, embarriladoras de uva y demás faenas del campo en Huércal, Almería, creando un precedente sin par para su manipulación. Recordemos que ya existía la ley de Francisco Silvela desde 1900, pero no era suficiente. No fue la única sociedad obrera femenina dedicada al oficio de la uva. Se formaron otras en Pechina, Benadux, la Cañada de San Urbano. La de Viator, llamada La Justicia, tenía 349 asociadas en 1919. Las mujeres tomaban conciencia y se organizaban. A principios del siglo XX, los fotógrafos ofrecían fotos coloreadas a quienes viajaban para enviar recuerdos y saludos entre diferentes localidades, escribiendo unas líneas por detrás. Emerge un mercado nuevo. El género epistolar se reinventa. Nacen las postales modernistas. Llegarán más allá de la Belle Époque y de los locos y complicados años 20. Pretendían transmitir una imagen idílica del lugar. Dada la importancia de la uva en la economía, esas postales bucólicas muestran gente de todas las edades trabajando, felices, casi bailando, salvo esta última postal, donde el grupo de humanos transmite cierto halo siniestro. ¿Qué pretendería el fotógrafo comercializando esa foto? La huelga de la canadiense, en 1919, supuso un punto de inflexión para la población trabajadora en España. Duró 44 largos días, paralizó Barcelona, se originó en una compañía eléctrica, riegos y fuerzas del Ebro. El ejército salió a la calle. La huelga triunfó y dio lugar a la jornada de 8 horas antes que en ningún otro país centroeuropeo. Había una necesidad social. Cuando comienza el siglo XX, nos encontramos que en Europa la educación está como monopolio de la Iglesia. Entonces, todo era miedo, pecado y analfabetización. Con lo cual, llega el movimiento europeo, donde buscan la cultura y, sobre todo, el fomento de las profesiones. Eso hizo un revulsivo en España, sobre todo en las mujeres, lideradas principalmente por María del Ángel López Ayala, que llegó a tener la primera manifestación de mujeres en las calles, en Barcelona. Dio lugar a que se reformara el Código Civil, a que se promocionaran leyes para la educación, que se pusiera en valor la función social de la mujer y, sobre todo, para que las mujeres pudieran tener acceso a las profesiones liberales, que hasta ese momento estaban muy limitadas. Esas profesiones liberales primero fueron las típicas educativas, sanitarias, donde la Iglesia le daba el parabién, pero sin embargo al resto de profesiones no. De ahí vino la lucha de esas mujeres para reivindicar un puesto en la sociedad donde la mujer y los hombres tuvieran un mismo valor. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento inesperado. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la inviste el Gobierno Provisional de la República.
primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Cuando se debate en el Congreso esto del voto, hay dos parlamentarias que se enfrentan entre ellas. Una es Campoamor y otra es ¿quién? Para Campoamor era urgentísimo que la mujer votara. ¿Y quién? Que era de otro partido, decía, vamos a esperar un poquito. Esto se tiene que incorporar. Eso se puede ver en el diario de sesiones y es curiosísimo el enfrentamiento entre las dos diputadas. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza. De igual modo Breno colocó su espada para que se inclinara a favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Hay que tener en cuenta la clase, hay que tener en cuenta el género, la etnia, hay que tener en cuenta la posición social que ocupan las mujeres para determinar su posición ante el trabajo. Creo que las mujeres quieren trabajar, eso es evidente, pero también que sea en condiciones de igualdad y de respeto y que tengan unas condiciones laborales en las que también puedan realizar actividades, además de cuidado de su propio ocio, que puedan disfrutar la vida. En la defensa de todas esas libertades que las mujeres habían conseguido, se dio también la posibilidad de aborto en la zona catalana. Fue un decreto que firmó José Tarradella y estando como ministra de Sanidad Federica Montseny. Y era el presidente de la República, era Largo Caballero. En ese momento las mujeres tenían plenitud de derecho para ejercer su profesión, para estudiar, para decidir la educación de su hijo, contratar, recibir herencia. Era una situación bastante buena, siempre dominada por la idea católica. Es decir, la mujer en ese momento podía ser culta, tener estudios, pero los hombres valoraban esa cultura no porque le consideraran en un plano de igualdad. El principio de igualdad no se daba en ninguna de las leyes. Era simplemente porque la mujer culta educaba mejor a sus hijos y ellos eran el patrimonio de sus hijos. Y a su vez mejoraba la finanza doméstica porque la mujer sabía cómo manejar el dinero, cómo invertir o cómo tomar decisiones económicas que redundaban en beneficio de la comunidad. Continuamos el viaje con el vértigo del desconocimiento, el vértigo de la búsqueda de la verdad imposible, el vértigo de la soledad. En ese momento sabemos la importancia que tiene la uva, pues sabemos entonces que la mujer hace funciones específicas para este negocio. Esas funciones son las más delicadas, como es la colocación, el saber limpiar la uva, como es saber colocarla, y lo hacían cantando. Eso por una parte.
Si la mujer está ya trabajando más reconocida o menos reconocida, las funciones propias de la maternidad, que son los hijos, tienen que estar custodiadas, vigiladas o atendidas por otras personas, porque posiblemente sería el núcleo familiar, porque el hombre trabajaba en aquellos trabajos más duros, físicamente más fuertes. Pero esa mujer la pintan como alegre, como creativa, porque en las mismas músicas, en las mismas letras de las canciones se dice que es bailaora, que es cantaora. Sin embargo, parece que específicamente pesa más el nombre masculino. Bueno, pues porque a lo mejor hasta a la mujer le parecía bien que eso fuera así, porque claro, la cultura te va abriendo. Si a ti te enseñan a que tú estés muy replegadita, pues tú estás replegadita, pero eso no quiere decir que tú seas replegadita. Hemos sido educadas y hay una serie de costumbres que nos han enseñado a cuidar. Entonces esto lo tenemos muy integrado, digamos, en nuestra manera de socializarnos, en nuestra manera de aprender. Pues hemos aprendido a ser cuidadoras. El Foro del Trabajo, en 1938, prohíbe el trabajo nocturno de mujeres y niños. Exime de trabajar fuera del hogar a la mujer casada. Prohíbe el trabajo de la mujer en diversas circunstancias, disminuyendo sus posibilidades retributivas, provocando así la dependencia respecto al marido o al padre. Distingue la educación entre hombre y mujer, ocasionando desigualdad de oportunidades. Encamina a la mujer a la maternidad y consagra la institución del matrimonio cristiano. Me han tenido una hora de más. Y no solo no me la pagan, sino que no me lo agradecen. Ponme la cena. Dice Wikipedia, la prostitución era tolerada por la Iglesia Católica durante partes del periodo franquista, ya que era vista como una manera de proporcionar armonía matrimonial mediante la dación a los hombres de una válvula de desahogo. También era una manera de continuar el control de la sexualidad femenina y reforzar conceptos católicos del dominio masculino sobre las mujeres. Entonces, en España se prohibió en esa época anterior el divorcio, el aborto, la anticoncepción, pero sin embargo se permitía la prostitución, porque eso estaba bien visto, estaba tolerado. Entonces, esa doble moralidad perjudicaba más a la mujer casada que a la mujer soltera. Con la derogación franquista de las leyes que igualaban a mujeres y hombres, promulgadas en la Segunda República, las mujeres volvemos al punto de partida. El trabajo se distribuye entre los hombres. Las mujeres solteras cuyas familias necesitan su aportación salarial o hijas de viudas se ven obligadas a trabajar mayormente como criadas al servicio de familias pudientes o como temporeras. Así pues, el hombre vuelve a tener la batuta laboral, política y social. En la Segunda República se consigue esas libertades, tanto para hombres como para mujeres. La sociedad tenía un margen de convivencia más amplio de lo que permitía la ley. Estaban sus matrimonios, estaban sus parejas y tenían sus hijos. El problema está que cuando viene la dictadura franquista, esos hijos, los que estaban inscritos en los registros, pues sí, pero cuando era una pareja, de hecho, que no había contraído ningún vínculo, esas familias estaban muy estigmatizadas y esos hijos repudiados.
no reconocidos. Ahí se le llamaban hijos naturales, tanto fuera una pareja que anteriormente estaba reconocida por la ley como los que después nacían fuera del matrimonio porque el hombre había tenido cualquier otra relación, preferentemente el hombre, porque la mujer se encargaba de tener una conducta moral más estricta porque la Santa Madre Iglesia estaba muy pendiente y aparte veía las grandes dificultades que tenía para la crianza de ese hijo, que había más represión en ella. Pero el hombre se permitía esos devaneos y tenía hijos fuera del matrimonio a los que solamente esa mujer tenía que poner los apellidos propios porque ese hombre generalmente no los reconocía. Por su nivel cultural, por su nivel social, por no ser reconocido en ninguna esfera. ¿Qué pasaba con esos hijos? Pues que después el código diferenciaba hijos naturales de los hijos legítimos. Conseguimos, a través de mucho análisis y debate, otra compañera de aquí de Almería, María Dolores González, y yo misma, Antonia Segura, de llevar una comunicación al Congreso Nacional de Mujeres Abogadas que se celebró en Toledo en aquellos años y conseguimos que en el plenario de ese congreso se aprobara quitar la denominación de hijo natural que tanto desprestigiaba y era un arcaísmo en la sociedad ya en la que estábamos, por hijos matrimoniales y hijos no matrimoniales. Era un concepto más neutro que no estigmatiza, pero encima daba capacidad jurídica a un reconocimiento de ambos hijos en el mismo plano de igualdad. Pues esa comunicación aprobada en el plenario por mayoría absoluta conseguimos llevarla al Congreso de los Diputados, al Consejo General de la Abogacía y a todas las demás instancias y fue introducida en la Ley 11 de reforma del Código Civil y nosotras como almerienses pues estamos muy satisfechas y más sobre todo como mujeres haber podido quitar ese término tan arcaico y que causaba tanto perjuicio a la sociedad y sobre todo a esos hijos y a esas hijas que consideraba el Estado que eran hijos naturales. Los lavaderos públicos se convierten en los grandes resortes de encuentros entre mujeres del campo. Ahí, mientras lavan la ropa propia y ajena, se ponen al día. Es el único lugar donde los hombres no las controlan, el único espacio de libertad, entre comillas. Durante el franquismo, la mujer pudo votar en algunas ocasiones. El censo estaba formado por personas afines al régimen. La mujer que podía votar debía estar casada, ser mayor de 21 años y católica. No sería hasta la Constitución de 1978 cuando se reconoce de nuevo el sufragio universal para la ciudadanía española mayor de 18 años y sin distinción de género. ¿Y qué pasaba si una española se casaba con un guirí? Desde el golpe de Estado franquista hasta la reforma legislativa de 1954, la española que se casase con un extranjero perdería la nacionalidad española. Si el país del marido no reconocía la nacionalidad de la mujer, ésta se convertía en apátrida, aunque hasta 1975 el Código Civil establecía que la mujer estaba obligada a seguir al marido donde éste quisiera fijar su residencia. Las leyes españolas, particularmente las del antiguo régimen, han sido tremendamente humillantes para la mujer. Y no fue hasta mayo de 1981, gracias a la lucha de la jurista y feminista María Telo, cuando la reforma del Código Civil libera de nuevo, por fin, a la mujer de la esclavitud y sometimiento al marido. Cuando se promulga la Constitución española en el 1978 nos encontramos que el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación, raza, sexo, género y demás. Al decir todos, hay reivindicaciones de mujeres que dicen que ahí no estamos incluidas. Paradigma de la sociedad en ese momento, todos son hombres y mujeres, toda la sociedad en general. Fue el principio básico de determinar que todos éramos iguales ante la ley. El problema está no en el marco normativo
de que haya igualdad, porque después las leyes han ido mejorando hasta llegar a la ley de igualdad del 2017, donde dice que somos iguales ante la ley y ya sí recoge una serie de medidas mucho más amplias que el artículo 14. Pero el artículo 14 está muy bien para ser el inicio e impulsor de la igualdad. Continuamos este interesante viaje en el tiempo a lo largo del siglo XX. Vamos descubriendo cómo las leyes hacia las mujeres se tejen, se deshacen y se vuelven a tejer como la tela de Penélope. Entre 1937 y 1978, las españolas solteras que quisieran trabajar, obtener un título académico, carné de conducir o pasaporte, debían realizar el servicio social femenino, algo parecido a la mili o a la objeción de conciencia. Lo impartía la sección femenina de la Falange, capitaneada por Pilar Primo de Rivera, una señora brava pero sumisa hacia el hombre. Con esas características se educaba a las españolas del servicio social. No ha sido hasta el verano de 2021 cuando se ha reconocido que el tiempo dedicado a la sección femenina compute para la pensión de jubilación, al igual que lo hacen la mili y la objeción de conciencia. De esta manera, se reducirá la brecha de género en las pensiones, que asciende al 34%, y se equiparará los derechos entre hombres y mujeres. Pero es que encima sus cotizaciones van a ser inferiores a las de sus compañeros, con lo cual a la hora de jubilarse su base reguladora es inferior, va a recibir menos dinero a la hora de estar jubilada. Eso no suele pasar en los hombres. A partir de 1961, con la ley del 22 de julio sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, la casada vuelve a poder trabajar fuera de casa. Por supuesto, con restricciones. Nos encontramos que las mujeres, según donde nazcan, tienen una serie de libertades y derechos distintos. Si esa mujer nace en el norte de Europa, va a estar avalada por una serie de normativas estatales que le va a permitir disfrutar de su maternidad, disfrutar de su permiso de maternidad, estar con su hijo en la crianza los primeros años y, sin embargo, no verse mermada ni en sus cotizaciones ni en sus posibilidades de recuperar su puesto de trabajo manteniendo el mismo y teniendo acceso a ese mismo puesto de trabajo y a sus mismos derechos de promoción. Todo es porque la política de los países nórdicos está favoreciendo la natalidad y, sobre todo, poniendo en valor que la maternidad es una función social que tiene que ser amparada por el gobierno para que las empresas no sufran esas mermas de periodo de no trabajo de la mujer o de no cotización a la seguridad social, pero sin embargo ella sigue disfrutando de esos mismos beneficios y esos hijos van a su vez tener unos medios sociales de incorporación a guarderías, centros que están muy próximos a su propio trabajo o dentro de la misma empresa donde está trabajando, con lo cual la madre compagina la crianza de su hijo, darle la lactancia, está al pendiente de ello y está ejerciendo su propio trabajo. Si luego necesita por decisión propia dedicarse unos años siguientes a seguir con la crianza de su hijo en su hogar, la empresa tampoco tiene ningún problema porque las medidas políticas de su gobierno se lo permiten y le favorecen. Sin embargo, esa mujer nace en el sur, vamos a ponerle en España, tiene muchísimas limitaciones. Primero, si no eres una trabajadora fija, ya te dicen que el contrato era por obra o servicio por un tiempo temporal, se te finaliza y no se te vuelve a contratar nunca más. Si eres una trabajadora ya indefinida, pues te van a buscar 20.000 trabas para que no puedas tener hijos o te van a decir que, ojo, como te quedes embarazada, motivarán tu despido. Te van a impedir que promociones porque necesitan un director en tu departamento, pero tú no, porque estás pendiente de que quieres tener hijos y en el momento que te quedes embarazada vas a poder trabajar menos, vas a poder viajar menos, con lo cual elijo al compañero que es hombre y va a estar disponible. Claro, pero es que ese hombre también puede ser que esté casado. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos? Como no lo lleva en su mochila, la empresa le da promoción, sin embargo a la mujer sí. Volvemos a lo mismo. Sociedad androgénica, machista y con unos roles del patriarcado
imbuidos en que la mujer es la única cuidadora, tanto para su hogar, para sus hijos, para sus mayores y todo, y que el hombre está liberado de todas esas obligaciones, con lo cual puede promocionar, puede viajar, puede tener jornadas laborales a las 10 de la noche y después encima irse de paz con el jefe, que le hace mucha ilusión, mientras que la mujer va a decir: he hecho mi jornada, he cumplido fielmente, lo he dejado todo hecho, pero ahora quiero disfrutar de mis hijos. No puedes promocionar. Eso en el resto del norte de Europa no pasa. Estuve en Alemania 5 años y pico y bueno, la vida de Alemania es muy diferente a la de España, muy distinta, muy distinta. Me pasaron dos cosas. Primero, que yo jamás había salido de Almería. Salgo de Almería, me voy al extranjero, a un país que nos lleva a nosotros 500 años de adelanto, porque no es menos, que no es broma. Y yo estuve allí muy bien, lo que ocurre es que aquello es un sitio muy triste, la vida de allí es comer, dormir y trabajar. Allí se cena a las 6 de la tarde, está acostada a las 8 de la tarde, te levantas a las 4:30 de la mañana, o sea, es una vida muy diferente a la de allí. Es verdad que allí la mujer está muy avanzada. En aquellos años yo alucinaba cuando veía a una mujer con camiones. Yo trabajaba en fábrica donde llegaban las mujeres con los camionancos aquellos largos, aquellos trailers. Las mujeres eran maquinistas, llevaban el tranvía, iban en autobuses. Año 71, 50 años ha hecho ya, Cuando a partir del Neolítico empezó la agricultura y por lo tanto la propiedad de la tierra, entonces era importante que la mujer, que era la que paría, pues estuviera limitada en su sexualidad, porque de esta manera el hombre se aseguraba de que los genes fueran suyos. Entonces, claro, eso produjo una limitación de la sexualidad de la mujer para asegurarse, como digo, la transmisión genética. Y claro, las consecuencias de esto pues, han sido que la sexualidad de la mujer pues, ha sido muy contenida, y la forma de contenerla no es solo encerrando a la mujer, sino haciéndola pensar que ella tenía menos deseo, que la sexualidad en la mujer no era tan importante. Es decir, que ha habido como una serie de cárceles físicas y mentales que han producido eso. Entonces, dentro de ese paradigma, de ese modelo, el que la mujer, digamos, lo socialmente aceptable y deseado era que la mujer no fuera muy sexual. Por lo tanto, cuando se salía de ese esquema, había una censura social. Sin embargo, el hombre que digamos, podía procrear y expresar su sexualidad, no había una censura social porque no rompía el esquema que estaba organizado, ya digo, económica y socialmente. Entonces, todo eso son esquemas que vienen de muy atrás, que todavía persiste cuando ya no hay razones económicas para eso, porque ahora la estructura social y económica, en gran parte del mundo, no en todas, hay partes del mundo donde todavía seguimos con esa estructura, pero en otras partes del mundo la división del trabajo y la forma en cómo nos organizamos no tendría por qué limitar la sexualidad de uno y de otro, pero sin embargo sigue sucediendo porque es algo, como digo, una inercia de atrás. Like Charlie Vidal says, there's two kinds of slavery: wage slavery and domestic slavery. A woman's question, he calls it. Woman question? Yeah, the problem is what to do about it. So, what does he want to do about them? He says give them equality. Equalities in jobs, equalities in homes, and also sex equality. What do you mean, sex equality? You know, lo que es bueno para el hombre es bueno para la mujer. Cuando ya llega la democracia, se firman los pactos de la Moncloa y ahí ya se van reconociendo normas que van a beneficiar principalmente a la mujer. Entre ellas, la despenalización de los anticonceptivos.
En España, ya desde el boom del turismo, por los años 60, en el año 64 se permitió la comercialización de los anticonceptivos en las farmacias, pero tenía que ser previa receta médica. Además, diagnosticado por el médico para un trastorno hormonal de la mujer, no como método de anticoncepción, porque la teoría franquista era el fomento de la natalidad, cuanto más hijos mejor y más plus, y luego además la Santa Madre Iglesia que estaba encima para que esa conducta no se produjera. ¿Qué pasaba? Porque el gobierno llegó a hacer una estadística diciendo que solamente 500.000 de mujeres españolas eran las que tomaban la píldora. Sin embargo, las farmacéuticas sacaron su estadística y eran 8 millones. Adolfo Suárez tuvo que salir, después de la publicación y aprobación de esta norma, a decir que había que darle transparencia y legalidad a lo que era corriente en la calle, porque se había dado un tráfico de estas pastillas que se vendían clandestinamente, y ojo que no pillaran a quien lo vendieran porque terminaba en la cárcel, en el kiosco de pipas donde tú podías ir. En cualquier tienda de lo más inusual te las vendían de forma clandestina o cruzaban la frontera a Francia y te la traían. Por eso el turismo fomentó también que la píldora entrara en España, porque clandestinamente se iba haciendo y las españolas lo necesitaban. Porque eso fue importantísimo. La mujer española tomó el control de la natalidad. Es decir, que a un gobierno donde más daño le podía hacer era que sus medidas de natalidad quebraban, que la Santa Madre Iglesia decía que había que procrear y era el fin del matrimonio, y la mujer le puso freno, con lo cual era muy importante. Y luego la doble moralidad que siempre hemos tenido en este país. Eras mujer adinerada, tu familia te permitía el fin de semana irte a Londres y no pasaba nada en España. Pero si tú eras una pobre infeliz que quería abortar por una necesidad, tenías que hacerlo en la clandestinidad y poniendo en riesgo la salud. Una ley que no había costado tanto como era la ley del aborto en 1986, con los 3 casos que tenemos, el terapéutico, criminológico y eugenésico, pues que no retrocediera. Y así se consiguió derrocar al ministro de Salud, Gallardón, y que la ley se mantuviera. Los derechos de las mujeres sufren retrocesos cada 2 por 3. Y llega el boom de los invernaderos a principios de los 80. Almería vuelve a tener la batuta en la agricultura nacional. Las mujeres participan activamente en la construcción de los invernaderos y en los almacenes después, en unas condiciones de extrema dureza, incluso en la actualidad del siglo XXI. Llegamos a la fotografía del invernadero con una chica en la que se ve clarísimamente años 80, el color de los años 80, el desenfado del año 80, incluso por cómo lleva el pelo la proximidad. Me gusta mucho esa foto por la cercanía del fotógrafo con la persona trabajando. Le pone el objetivo prácticamente en la cara y estamos viendo cómo está trabajando, y hay un punto clave en esa fotografía que es el globito con el chicle. Ella está trabajando y al mismo tiempo está mascando chicle, le faltan ya para ir con todos los complementos, me imagino los auriculares escuchando música, pero es una fotografía en la que realmente se está viendo desenfado, se está viendo una dinámica de vida muy de los 80 que sin embargo no muestra la dureza del trabajo dentro de un invernadero. Me llama la atención el hecho de que parece que ella lo está haciendo como si nada, es decir, que está trabajando como el que no quiere la cosa, con facilidad, con comodidad. Y para nada, el trabajo en un invernadero es todo lo contrario. Yo ya no sé si una fotografía por contraste, pero vamos, yo el trabajo en un invernadero nunca me lo he imaginado una persona mascando chicle y cogiendo lo que sea y haciendo pompitas mientras, ¿no? Se trata de una fotografía en la que nos tiene que trasladar la dureza del campo, que no la veo por ningún sitio. Desde mediados de los 60 y particularmente de los 70, en España fueron años de grandes cambios motivados por el auge de la economía, las divisas que llegaban de los emigrantes, el turismo, el boom del cine, el Hollywood europeo en Almería y los hoteles proliferando como setas en la costa. La mujer podía trabajar fuera de casa, pero no era fácil, y el hombre seguía liderando los altos cargos.
mi marido era emigrante como yo, entonces cuando decidimos venirnos a España, yo me vine ya cuando tuve el segundo hijo, él se quedó allí y entonces empezamos a plantearnos el taxi para él. Y él ya se vino, bueno, él se vino 6 años después que yo, y entonces ya yo solucioné el tema de la licencia para él. Él se vino, empezó a trabajar en el taxi. Y yo, como siempre, soy una persona que me he tenido que mover. Yo no soy la típica ama de casa nata, no lo he sido. Entonces me puse a trabajar en los hoteles en Roquetas. Y cuando yo ya le estaba dando vueltas a la cabeza, yo decía, qué tontería estar yo aquí 12 horas machacándome para nada. Que mi exmarido me decía muchas veces, ¿por qué no te sacas el carnet y trabajas con el taxi? Y yo le decía, tú estás loco. Con la de, que no quiero yo trabajar con el taxi, que a mí esa vida me da un poco de miedo. A partir de los años 50, las leyes franquistas abrieron tímidamente la mano de los derechos de la mujer, pero la sociedad permanecía remisa a esos cambios. El miedo se atrincheraba en el sentir popular. Araceli Plaza fue una de las primeras mujeres españolas en trabajar en una gasolinera y vestir pantalones, todo un escándalo. Pero a su padre ese oficio no le parecía de mujer, así que Araceli tuvo que dejarlo y cambiar los surtidores de gasolina por la barra de una pastelería, aunque el salario era mucho menor. La primera mujer conductora de rallies en nuestro país, la almeriense Mari Carmen Álvarez, como todas las mujeres de la época, tuvo que pasar el curso de la sección femenina para presentarse a los exámenes del carné de conducir. Cuando se casó, como la mayoría de las mujeres, abandonó su brillante carrera vocacional para entregarse al matrimonio y a la maternidad. Pero al principio tuve muchos problemas porque, hombre, en aquello entonces zapatero a sus zapatos, lo que tenés que hacer fregar platos, e incluso en la asamblea. En la asamblea había uno que era muy gracioso y en plan gracioso, pues, cuando a lo mejor exponía algo, yo es que siempre he luchado mucho por la unión del taxi en Almería y a día de hoy está el taxi unido en Almería en una sola central. El día libre sí lo conseguí y lo viví en mis últimos años. La unión del taxi, no, la unión del taxi, yo ya me había jubilado cuando ya se unió el taxi. Y claro, cada vez que yo exponía lo de la unión del taxi, siempre había, como hay muchísimos que no querían, siempre había algún tonto y había uno que es que a mí ya me tenía muy quemada y ya un día le contesté mal, digo, mira, o te vas a callar tú o me voy a ir yo, una de las dos cosas, porque lo calentaban y se ponía gracioso, luego tenía sus palmeros que le hacían gracia y le reían la gracia, pero yo al principio sí tuve muchos problemas con todo el mundo. Yo he guerreado por la unión del taxi, por los días libres, por las cosas bien hechas, por aquello del favoritismo de que tú tienes mejor coche, tú tienes que... No, mira, aquí vamos uno detrás de otro y, hombre, si hay un cliente que prefiere que irse contigo que conmigo, eso es muy respetable, Luchar por el taxi he luchado toda la vida. Pararle los pies a la gente, se lo he tenido que parar a mucha gente. No lo hemos pasado divinamente los turnos de aeropuerto porque estamos 30 coches y hemos estado siempre, hecho una piña a esas personas y encantadores. Tuve una época mala, porque tuve una época muy mala, en los años, pues mira, hasta el 90 hasta que me divorcié en el 95. Y cuando ya me divorcié ya es que empecé a separar a todo Cristo, desde el más chico hasta el más grande, tú allí y yo aquí. Acabamos el viaje por la evolución del trabajo de las españolas durante el siglo XX. Hemos visto algunos bocados de realidad. Aún queda mucho por morder, incluso por roer, a pesar de estar en el siglo XXI. La historia, pendular,
hace y deshace leyes. ¿Es la esperanza, junto a la certeza, el vértigo pegado a la piel? Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida. ¡Que te la haga tu padre! ¡Creía ser feliz!